Reciban un cordial saludo, soy el Dr. Romer Daniel Oyola Guzmán y en esta ocasión voy a exponer en representación de la empresa Ronerfe Limitada. El título de la presentación es Experiencias prácticas en el uso de la metodología RAM-CODES. Durante la presentación hablaremos sobre una breve introducción a la metodología RAM-CODES, aplicaciones prácticas para la anticipación del potencial de densificación, la anticipación del valor de CBR, el diseño del geomaterial y control de calidad, aplicación de las curvas de diseño, mapas de resistencia y zona de óptimo desempeño para materiales susceptibles a hidratación. Ronerfe Limitada es una empresa dedicada a la consultoría en ingeniería civil, especialmente en el área de concretos, asfalto y suelos. Trabajamos en Santa Cruz, Bolivia. La empresa fue fundada por el ingeniero Rómulo Oyola Morales y la profesora Mary Guzmán Aguilera. La empresa cuenta con más de 35 años de experiencia. Somos expertos en trabajos de diseño de suelos compactados, estudios de mecánica de suelos, diseños de mezclas asfálticas, diseño de pavimentos, diseño geométrico de carreteras, diseño de mezclas de concreto y control de calidad. ¿Por qué empleamos la metodología RAM-CODES? Al revisar el libro Mecánica de suelos en la ingeniería práctica de Carter Sagi y Ralph Peck, encontramos que los autores afirman: todo ingeniero debiera desarrollar el hábito de expresar su opinión sobre la plasticidad y granulometría de los suelos que examina por medio de valores numéricos. El uso de un sistema numérico evita interpretaciones erróneas. La metodología RAM-CODES precisamente proporciona un sistema de clasificación cuantitativo. Un ingeniero geotecnista que utiliza el sistema de clasificación HRB sabe perfectamente que un material A4 con solamente una variación en 1% en el límite líquido del índice de plasticidad puede ser clasificado como un material A7. Evidentemente existe un salto abrupto en la clasificación en este material. Sin embargo, la metodología RAM-CODES propone un factor característico que permite realizar una clasificación cuantitativa y continua de los materiales. Hablaremos más adelante. RAM-CODES es el acrónimo de Metodología Racional para el Análisis de Densificación y Resistencia de Geomateriales Compactados. Al analizar cada una de estas palabras de forma independiente, vemos que la palabra metodología etimológicamente se refiere al camino lógico. Racional está en relación con el pensamiento y la razón, mientras que densificación y resistencia se refiere al potencial de densificación que puede alcanzar un material. Cuando hablamos de geomateriales nos referimos a suelos, mezclas asfálticas y mezclas de concreto. Cuando decimos compactados nos referimos a materiales que han sufrido un proceso de mejora en sus propiedades mecánicas y además están parcialmente saturados, es decir, se emplea la mecánica de suelos no saturados. ¿Qué herramientas proporciona la metodología RAM-CODES? Pues bien, primero, el factor característico, que es un número adimensional que relaciona la fracción fina y gruesa de los materiales. Al revisar las publicaciones del ingeniero Freddy Sánchez Leal, encontramos el factor característico para suelos finos no plásticos y plásticos. Además, un factor característico modificado que lo utiliza para controlar la variabilidad en la producción de mezclas asfálticas, y la relación G sobre S, que denomina factor característico en la publicación de la carta de gradación. Otra herramienta de la metodología RAM-CODES es la clasificación cuantitativa de los suelos. Es decir, pasamos de una clasificación cualitativa a una cuantitativa a través de una escala continua de números entre 0 y 2. Además, encontramos las curvas de diseño, mismas que se pueden obtener de forma directa o indirecta, como se muestra en la animación. Los mapas de resistencia, las regiones de aceptación, que es una alternativa al tradicional porcentaje mínimo de compactación para la verificación del control de calidad de suelos compactados,
el muestreo aleatorio, que es una técnica para obtener lugares de forma probabilística para realizar los ensayos en campo. Además del polígono de vacíos, que es una técnica que permite obtener el contenido óptimo de asfalto. Esto parte de unas expresiones matemáticas, unas expresiones iniciales a unas expresiones finales, donde se expresan estas en función del contenido de asfalto y del peso específico bulk. Se obtiene un polígono y el centroide de ese polígono es el contenido ideal de asfalto para preparar la mezcla asfáltica. Y también la carta de gradación. En la carta de gradación lo primero que se presenta es la representación de una curva granulométrica. Esta curva se representa a través de un punto en el plano coeficiente de forma de máximo. Lo siguiente es la representación de una especificación granulométrica en el punto ámbito, es decir, estas bandas granulométricas se transforman en un rectángulo. Y finalmente la carta de gradación. En la animación se muestra la carta de gradación y las especificaciones granulométricas de SuperPave. La metodología RAMCODES ofrece la ventaja de que permite anticipar el potencial de densificación, es decir, el contenido de agua óptimo y el peso volumétrico seco máximo de un suelo o alguna propiedad mecánica en función del contenido de gruesos, finos y el límite líquido. Además, permite una vinculación entre el diseño y control de calidad y permite realizar una investigación sobre el geomaterial. La metodología RAMCODES propone una pirámide para el diseño de suelos compactados. El primer nivel de esta pirámide corresponde a las especificaciones o los criterios de adecuación: granulometría, límite líquido, desgaste, entre otros, mientras que el segundo nivel es la respuesta en campo, a través de ensayos que midan alguna propiedad mecánica. Finalmente, el tercer nivel es diseñar el suelo utilizando las curvas de diseño. A continuación vamos a hablar sobre la anticipación del potencial de densificación en un trabajo que se hizo para equipos petroleros en Colpa, en Santa Cruz, Bolivia. Para ese momento llaman a mi papá, el ingeniero Rómulo Yola, porque la empresa encargada de la compactación pues no podía compactar el material, tenían un problema con el nivel freático. Intentaban solucionarlo deprimiendo el nivel freático de forma manual, evidentemente no lo lograban. Entonces lo que se propone es realizar un dren francés y de este modo controlar el flujo de agua. Se logra y posteriormente se empieza a rellenar con suelo y compactarlo. Lo que nosotros hicimos en ese momento era anticipar el potencial de densificación, es decir, controlar que se estuvieran realizando correctamente los ensayos de Proctor y las densidades y el contenido de agua. Trabajamos con materiales que tenían un factor característico entre 0.5 y 1. Lo que se hizo fue representar en las curvas Proctor FP RAMCODES, como las que se muestra en la figura 1, el FP versus el contenido de agua y el FP versus el peso volumétrico seco máximo del material. Se realizó un ajuste y se graficaron las bandas de predicción. Posteriormente se muestran los valores que se tuvieron de las mediciones en obra. Entonces se obtuvo una correlación lineal y aparte de eso se verificó que estos valores estén en el mismo orden de magnitud que los reportados en la literatura científica, en especial con los valores que reporta el ingeniero Sánchez Leal en una publicación del 2002, y evidentemente así fue. El siguiente caso de estudio es sobre la anticipación del valor de CBR. Esta vez fue para unos tanques de almacenamiento de agua en Perchele, en Santa Cruz, Bolivia. Esta obra, pese a ser una obra de gran envergadura, pues no se realizaron ensayos para evaluar la respuesta mecánica en campo. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros como empresa es cómo estimar un parámetro mecánico
con los datos existentes. Y pues es ahí donde la metodología RAMCODES también nos ayuda. ¿Por qué? Porque a través del FP podemos relacionar el factor característico y con el CBR. Lo que hicimos fue graficar el factor característico en el eje X y el CBR en el eje Y. O colocar los puntos y realizar un ajuste lineal. De este modo, al conocer el factor característico del suelo, podíamos estimar el valor de CBR del material. Evidentemente, lo deseable para este tipo de obras es realizar una respuesta mecánica y qué mejor aún que utilizar las curvas de diseño para diseñar el suelo compactado. El siguiente caso de estudio del que vamos a hablar es sobre el diseño de un geomaterial y el control de calidad. Se tenía un material cohesivo y un material granular, se disponía de bancos de préstamos y se necesitaba mezclar estos materiales para obtener un material con mejor desempeño mecánico. Específicamente se necesitaba un material que tenga un CBR de 40% en las condiciones del óptimo de la curva de compactación. Entonces la pregunta es ¿qué material satisface esta necesidad? Pues bien, al conocer el valor del CBR se puede saber cuál es el valor del factor característico y por tanto se puede estimar cuál es la proporción de finos y gruesos y el valor del límite líquido del material que satisface esas condiciones. De ese modo se obtuvieron las proporciones del material. A continuación, el factor característico también nos sirvió para realizar el control en la variabilidad en la producción de este material. Pues, ¿qué hicimos? En el eje X colocamos el lote y en el eje Y el factor característico, de tal forma que el factor característico objetivo es 0.51 y es de esperarse de que todos los lotes tengan un factor característico muy cerca al FP objetivo. Pues evidentemente el 94% del material cumple con este factor característico objetivo. Al graficar las bandas de predicción se observa que el material pues está dentro del FP objetivo. Lo siguiente que hicimos fue en el eje X colocar el factor característico y como se muestra en la gráfica tenemos un FP objetivo de 0.51. Teníamos un porcentaje mínimo de compactación requerido del 97% y un CBR in situ de 40%. Al graficar los resultados observamos que prácticamente todo el lote de los 30 lotes de materiales satisfacen las condiciones. Si el CBR del material medido en laboratorio es igual al CBR in situ, tenemos una recta. Para el material con un FP de 0.51 encontramos esta dispersión, pues prácticamente se ajustan a un modelo lineal. Y esto es muy útil porque al conocer el valor de FP y la medición del CBR en laboratorio podemos estimar el CBR in situ o viceversa. Toda esta información se publicó en una revista científica y pues ahí vienen los detalles del tipo de material, entre otras cosas. Bien, vamos a continuar hablando sobre el control en campo del proceso de compactación. Por lo general, en la mayoría de los trabajos de compactación se solicita que el material cumpla con ciertos criterios de adecuación, tamaño, cierta granulometría, tamaño de partículas, que cumpla con un porcentaje mínimo de compactación. Y aquí viene un gran dilema, un gran problema, porque en la mayoría de las especificaciones aparece un porcentaje de compactación mágicamente, aparece de una caja negra, aparece por arte de magia, siendo que esto no debería ser así, considerando que estamos en pleno siglo XXI donde tenemos RAMCODES, que es una herramienta que permite determinar este valor de forma completamente racional. Bien, ¿qué sucede? Que en los trabajos de compactación se sigue con el enfoque histórico del 95% del Proctor o el criterio de qué maquinaria se empleó
para al obtener el porcentaje de compactación referirlo a cierta densidad. Las curvas de diseño de la metodología Ramcodes permiten determinar el porcentaje mínimo de compactación, además que permiten realizar una caracterización mecánica del material. Es decir, estas curvas relacionan la densidad del material con una propiedad mecánica, manteniendo constante un grado de saturación, una sobrecarga y la velocidad de aplicación de la carga. Es decir, se expresa una propiedad mecánica como una función del contenido de agua y la densidad, y el contenido de agua se relaciona con el grado de saturación. Estas curvas de diseño permiten determinar el porcentaje mínimo de compactación que cumple con un determinado desempeño mecánico del material. Además, estas curvas pueden ser utilizadas para el análisis de riesgo de la obra y también pueden ser utilizados en ingeniería geotécnica forense. Es decir, cuando ya hay un problema, ya falló el suelo, explicarlo de forma racional, cosa que no se puede hacer simplemente siguiendo un criterio de una comparación de densidades como es el porcentaje de compactación, mucho menos aún si no se han realizado pruebas de desempeño mecánico. Afirma Rosales Hurtado que en la actualidad no hay lugar para incertidumbres respecto a las propiedades mecánicas de los materiales cuando los usamos como material estructural. Así como prestamos atención a materiales estructurales como el acero, concreto, la madera, el suelo también merece ser tratado de la misma manera. Y una forma de hacerlo totalmente racional es la metodología Ramcodes, y es precisamente por lo que lo usamos en nuestros trabajos. ¿Okay? En el siguiente caso de estudio vamos a explicar por qué falla un suelo compactado cuyo control de calidad se verificó únicamente por medio de la medición de la densidad in situ. Es el clásico ejemplo de un material que ha sido compactado con un equipo pesado, con rodillos de compactación, por ejemplo, y luego se tuvo que excavar el material porque se tuvo que colocar algún ducto, alguna cañería, algún cable, en fin. ¿Y qué sucede? Se excava, como se muestra en la animación, luego que se excavó, se coloca la tubería y se rellena con el mismo material. Sin embargo, a la hora de compactar se emplea equipo liviano, saltarina, como se le conoce en Bolivia. Después de que ese material se hidrata, sucede que el material que fue compactado con maquinaria pesada no experimenta fallas, mientras que la zanja que fue compactada con equipo liviano sí experimenta falla cuando hay cambios en las condiciones de hidratación. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo lo explicamos? Pues bien, esto se explicó en un artículo científico publicado en el 2018 y vamos a explicarlo brevemente. Se tomó muestra del material y se obtuvieron las curvas de diseño de forma indirecta. Posteriormente, se prepararon especímenes en esas mismas condiciones y se los sometió a un ensayo de CBR y se obtuvo que ese material tiene un CBR muy próximo a 50% en las condiciones del óptimo del ensayo Proctor modificado. Se hizo lo mismo con un espécimen en el estado de compactación del Proctor estándar, es decir, con el contenido de agua óptimo que se obtiene en el ensayo Proctor estándar y con la densidad que se obtiene en el Proctor estándar. Y se observó que ese material tiene un CBR de 12. Los requerimientos de la obra solicitaban que el material tenga un CBR mínimo de 25% y un grado de saturación entre 60 y 90%. Pues ¿qué sucede? Que al graficar los valores de las mediciones in situ del material compactado al 100% con maquinaria pesada, se observa que está por encima del CBR mínimo requerido. Por tanto, este material, al experimentar cambios en las condiciones de hidratación, es decir, pasar, por ejemplo, de 75%, incrementar hasta un grado de saturación de 90%, que es los triángulos de color verde,
este material sigue exhibiendo una capacidad de soporte por encima de la mínima requerida. Mientras que al graficar los valores para estados de compactación con relación al peso volumétrico seco máximo del ensayo Proctor estándar, se observa que este material tiene 10% y obviamente al saturarse ese valor de CBR disminuye. Por tanto, este material desde que fue colocado no satisfacía las condiciones de CBR mínimo requerido. Es decir, este material ya ha fallado antes de siquiera haber empezado su vida útil. Y cuando hay cambios en las condiciones de hidratación, la resistencia de este material prácticamente es cero. Entonces, de esta forma, las curvas de diseño permiten explicar de una forma racional la falla de este material. Toda esta información viene explicada en el artículo. Recomendaciones para evitar este problema. Primero, tomar las previsiones necesarias para no tener que remover un material que ya ha sido compactado con maquinaria pesada. Obviamente se recomienda compactar con el contenido de agua óptimo para obtener la mayor probabilidad de obtener el peso volumétrico seco máximo de ese material. De no ser posible tomar todas estas previsiones, es decir, de tener que remover el material por algún u otro motivo, lo que se sugiere es reemplazar este material con uno de mayor competencia, es decir, con un material que tenga mayor respuesta mecánica, mayor resistencia. Además, la metodología RAM-CODES permite solucionar este problema de dos formas. La primera, conociendo el valor de CBR requerido, podemos conocer el factor característico y de este modo el tipo de suelo que debemos emplear. La segunda, conociendo el tipo de suelo, podemos anticipar el valor de CBR y verificar si está dentro de lo que establece el valor mínimo de diseño del CBR. Bien, lo siguiente que vamos a hablar es sobre los mapas de resistencia y la zona de aceptación para materiales susceptibles a hidratación. Esta es una publicación de este año 2019 en la que su servidor y el ingeniero Rómulo Oyola proponemos una mejora en la zona de aceptación de la metodología RAM-CODES. La metodología RAM-CODES propone como alternativa al tradicional porcentaje mínimo de compactación, propone el uso de los mapas de resistencia y la zona de aceptación. La zona de aceptación se obtiene de tomar todos los estados de compactación que están por encima de cierto valor de resistencia mecánica. Sin embargo, en la publicación se menciona que es para materiales que no son susceptibles a cambios en las condiciones de hidratación. Pues, ¿qué sucede si tenemos materiales que son susceptibles a cambios en la hidratación? Es ahí donde nosotros proponemos que, además de tomar en cuenta la respuesta mecánica, se tome en cuenta el grado de saturación mínimo y máximo y el porcentaje mínimo de compactación. Sugerimos también nosotros que este porcentaje mínimo de compactación se establezca empleando las curvas de diseño de la metodología RAM-CODES, de tal forma que para realizar el control de compactación del suelo compactado se tiene un área, una región donde cualquier estado de compactación, es decir, cualquier contenido de agua y peso unitario del material, si cae dentro de esta región, pues cumple con las condiciones de hidratación y respuesta mecánica y además un porcentaje mínimo de compactación. Esto es muy útil porque proporciona al ingeniero que está en obra una herramienta muy práctica para realizar un control de compactación. Obviamente cuando no se va a realizar la respuesta mecánica in situ del material. Ahora, qué mejor que utilizar todo el modelo de la pirámide de diseño para realizar un suelo compactado, ¿no? Toda esta información se presenta en el artículo. Los resultados se verificaron de forma experimental en laboratorio y en obra, y se obtuvo una perfecta correlación entre estos dos, de tal forma que esta herramienta permite que cuando haya discrepancia, por ejemplo, se solicita que un porcentaje mínimo de compactación sea del 96%
y usted a lo mejor obtuvo un 94%. La pregunta es, ¿rechaza o acepta ese material? ¿Y por qué? Pues la mayoría se va a la letra muerta y lo rechaza porque dice, pues no cumplió, tiene que ser el valor que dice ahí y no hay más. Sin embargo, al tener una herramienta que le da una flexibilidad, le da cierta tolerancia y le asegura que usted está vinculando el diseño y el control de calidad, como es la que estamos proponiendo, que es la zona de óptimo desempeño, esto realmente es una herramienta que permite solucionar estos problemas que se dan en obra. Otra aplicación de la metodología RAM-CODES fue en mi tesis doctoral, donde la hipótesis de mi investigación era que al mezclar un suelo no cohesivo, es decir, un suelo granular, con un polímero se incrementaba la resistencia mecánica. Las variables en cuestión, en este caso, es el contenido de agua y la densidad del material. Se realizaron experimentos factoriales, como lo menciona la metodología RAM-CODES, y lo que se hizo es utilizó el modelo Moore-Coulomb para determinar los parámetros, es decir, el ángulo de fricción interna y la cohesión del material en diferentes estados de compactación. La matriz de compactación que se empleó consistía en una matriz de 3 filas y 5 columnas. Las filas están en concordancia con los niveles de energía, las columnas con las variaciones en el contenido de agua, en este caso 5, y cada elemento de esta matriz tiene un contenido de agua y un valor de la densidad del material. Y para cada uno de estos estados de compactación se evaluó la respuesta mecánica del material. Pues bien, para el suelo granular se obtuvo que la cohesión prácticamente es 0 y como se muestra en la figura 10, la tendencia en la variación del ángulo de fricción como una función de la densidad para diferentes grados de saturación. Al incorporarle el polímero se obtuvieron estas curvas de diseño y en la condición más desfavorable, que es cuando la mezcla suelo-polímero está prácticamente saturada con un porcentaje de compactación del 97%, tenemos aproximadamente una cohesión de 400 kilopascales, superior a la cohesión que exhibe el suelo granular. Prácticamente es despreciable, solamente hay una cohesión aparente. ¿Okay? En la figura 12 se muestra el ajuste para los parámetros del modelo Moore-Coulomb para el suelo granular y suelo polímero en las condiciones del óptimo de Proctor con energía modificada. Observe que la cohesión del suelo granular es 1.96, prácticamente 0 kilopascales, mientras con el suelo polímero se tiene una cohesión de 504 kilopascales. En resumen, lo que sucede en este caso es que la densidad disminuye, el contenido de agua aumenta, la resistencia a la penetración incrementa, la resistencia a la compresión uniaxial y la cohesión incrementan, mientras que el ángulo de fricción se mantiene prácticamente constante. Pues muy bien, quiero agradecer a todo el personal de la empresa Ronerfe Limitada, al directorio ejecutivo, un agradecimiento a la ingeniera Flora Lozano por las animaciones para esta presentación y a todas las personas involucradas en los trabajos. También quiero dar un agradecimiento especial al ingeniero Freddy Sánchez Leal por la invitación. Parte de la bibliografía consultada. Y pues bien, por mi parte es todo. Les dejo mi correo y mis redes sociales para que si gustan me contacten. Además, si desean leer más sobre los artículos, no duden en contactarme. Con gusto les facilitamos el material. Pues nuevamente agradecer al ingeniero Freddy Sánchez Leal por la oportunidad de platicarles un poco acerca de la metodología RAM-CODES y cómo la hemos aplicado tanto en la empresa en la que trabajo y en mi tesis doctoral. Pues muy bien, por mi parte es todo. Muchas gracias.